Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Isaías de Jesús Díaz Maldonado y en esta ocasión voy a platicar con ustedes algo de salud pública, que es el concepto de una sola salud. Sé que ustedes están en el primer cuatrimestre de la maestría de educación física y que obviamente están trabajando en alguna asignatura relativa a la salud integral. Por lo tanto, la doctora María Laura Peña Medina me hizo el favor de invitarme a trabajar con ustedes en esta ocasión, por lo cual le doy un agradecimiento especial. Como ustedes saben, esta presentación se sube a una plataforma electrónica, para lo cual les voy a pedir, ahora sí como toda la gente de YouTube, que le den dedito arriba y además pongan su nombre para saber que ustedes ya revisaron esta presentación. La idea de la invitación que me hace la doctora María Laura Peña es con la finalidad de poder conocer cómo se trabaja la salud pública en el mundo y obviamente que ustedes tengan el conocimiento vasto, amplio, sobre el tema de salud pública que obviamente están trabajando, vuelvo a repetir, de manera muy interesante. Como antecedentes del concepto de una sola salud, lo primero que les tengo que decir que esto se inició en el año 2000 y que para poderlo hacer una realidad, pues las organizaciones que rigen la salud pública en el mundo tuvieron que participar. Entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la OIE, que posiblemente esta nunca la hayan escuchado ustedes, pero es la Organización Mundial de Sanidad Animal o de Salud Animal. Estas tres empezaron un trabajo muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud tenía reportes de los 168 países miembros en los cuales las enfermedades crónicas degenerativas iban en aumento, pero además había también padecimientos que tienen un origen en la fauna y algunas enfermedades también en el ecosistema. Entonces, para estos tres organismos, la salud humana, la salud animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas con los cuales coexisten de manera regular. Dentro de la imagen que les muestro, podemos ver que dice una salud y que nos habla del medio ambiente, de la enfermedad de los humanos y de la enfermedad de los animales. Basados en ese contexto, estas tres organizaciones hicieron un acuerdo, se llama acuerdo tripartita. Y aprovecho también para decirles que durante la presentación hay diferentes enlaces, diferentes links, los cuales ustedes pueden ir pulsándolos o anotándolos en una libreta para después poder acceder a ellos y puedan revisar más de esta información. Este programa, como ya les digo, no es tan nuevo, pero obviamente se ha tratado de distribuir, se ha tratado de dar a conocer en el mundo. Esta página que les muestro yo aquí a continuación es de la Organización Panamericana de la Salud, que es una filial de la Organización Mundial de la Salud, pero se encuentra en las Américas. Pues obviamente aquí les muestro que este programa de una sola salud ya tiene tiempo que fue lanzado y la finalidad es capacitar y empoderar a los profesionales del sector salud, agricultura y medio ambiente. Como ustedes ven en esta imagen, nos permite conocer que no nada más son los médicos o las enfermeras los que están haciendo salud pública, sino que hay un sinfín de carreras que convergen precisamente para hacer la salud pública. Y yo creo que por eso es tan importante que ustedes en su formación conozcan y rompan todos esos paradigmas que tienen y vean este nuevo enfoque. Si bien es cierto, también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es FAO, también nos muestra en su página la importancia del concepto de una sola salud. La anterior nos hablaba del concepto de una sola salud y cómo íbamos a empoderar, y la Organización de las Naciones Unidas, que es FAO, para la Agricultura y la Alimentación, nos dice cómo hacer esas buenas prácticas. Por otro lado, tenemos
esta otra diapositiva que nos habla de la Organización Mundial de Sanidad Animal, en donde ellos son uno de los mejores vínculos para poder ver de manera completa toda la salud pública. Ellos en sus páginas han publicado que del 60 al 75% de los patógenos son capaces de atacar al hombre, son de origen zoonótico, y además estas enfermedades pues pueden utilizarse con fines de bioterrorismo o ya fueron utilizadas con fines de bioterrorismo. También estas tres organizaciones nos dicen que aparecen 5 nuevas enfermedades cada año y 3 de las cuales son de origen animal. Nosotros en este momento estamos pasando por una situación no muy agradable con la enfermedad de coronavirus, lo que es SARS-CoV-2, y obviamente pues vemos la importancia de este concepto de una sola salud. Para profundizar un poquito más sobre esta remembranza del concepto de una sola salud, les puedo hablar también que en el mundo acuático los animales, los humanos y las enfermedades que salen de los océanos también nos ponen en peligro los animales y ponen en peligro los seres humanos. O sea, hay mucho más que debemos de cuidar como entes sobre esta tierra. Y para hablar de una enfermedad que se ha encontrado en el mar y que obviamente está muy documentada en la normatividad, podemos hablar de brucelosis, la brucelosis de los animales, la brucelosis de los humanos, pero además la brucelosis que también se encuentra en el mar, que se encuentra en los ratones, que se encuentra en las vacas, que se encuentra en las cabras, que se encuentra en un sinfín de animales. Es una enfermedad que está en nuestro ecosistema, que está en una serie de animales que se enferman obviamente también de esto y que pueden pasarnos esa enfermedad. La siguiente diapositiva trata de mostrar de una manera más sencilla cómo está la interacción o la interfase humano-animal-ecosistema. Muchas de las enfermedades que se pueden encontrar en los ecosistemas brincan a los animales y en algunas ocasiones los animales brincan las enfermedades a los seres humanos. Y esas son zoonosis, pero también debemos de recordar que hay antropozoonosis, cuando nosotros como seres humanos también enfermamos a los animales. Hay muchas medidas preventivas para esto, hay muchas actividades que se tienen que hacer, pero en este momento no las voy a tocar porque obviamente el tiempo es muy poco, pero sí vamos a ir abordando poco a poco toda esta temática. El concepto de una sola salud reconoce la interacción entre los animales, los humanos y la salud ambiental. En este momento debemos de pensar que todo lo que está en el ambiente, ¿sí?, debe de cuidarse de una manera que no pueda afectarnos. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, el ambiente juega un papel muy importante, o el ecosistema, porque dentro de los ecosistemas nos encontramos muchos humanos y nos encontramos también los animales. Obviamente pensamos, sabemos, decimos que debemos de arreglar el ambiente, pero no le metemos mano al ambiente. Estas otras fotografías en donde se ve la mitad de una cara y la mitad de un animal, no fue más que una sola propaganda o varias propagandas que se han hecho en diferentes colegios de médicos veterinarios en Europa, en donde ellos procuran una sola salud o el modelo de una sola salud. En el ejemplo donde está el niño y la borrega, se hablan de algunas enfermedades como es la de encefalopatía, que también la vaca la puede transmitir de manera directa por el consumo de carnes y que afortunadamente en este momento en este país no existe. Pero pues hay también algunas otras enfermedades de las borregas, de los ovinos, como la sarna, que también es muy común que se encuentre en los niños en las poblaciones rurales. De los perros, pues ustedes saben, los perros nos pueden transmitir también muchas enfermedades. La preocupación nacional era rabia, pero obviamente se ha estado haciendo un trabajo efectivo de prevención con la vacunación, pero también pues hay otras parasitosis que nos pueden transmitir los perros.
En el caso de los gatos también se habla de otro parásito y es muy común decir cuidado con las embarazadas, no dejen que se acerquen a los gatos. Sin embargo, hay muchas cosas que debemos de revisar científicamente y debemos de conocer que sí hay parásitos, hay enfermedades ya reportadas a nivel nacional, en donde una de ellas es fiebre por rasguño de gato o Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, la famosa toxoplasmosis. En el caso de las vacas, también hay rabia paralítica bovina. Hay una campaña en este país que ustedes deben de conocer y que obviamente son las partes de la medida de prevención. El consumo de lácteos y de derivados nos puede transmitir la enfermedad de tuberculosis o brucelosis. Los parásitos de las vacas pueden causarnos una enfermedad como Borrelia, causada por una garrapata o obviamente también la riqueza, que serían otra de las enfermedades que nos pueden transmitir. El concepto de una sola salud toca tres aspectos fundamentales que ya los he mencionado: el ambiente, los animales y los humanos, que se conoce en esto como la interfase humano-animal-ecosistema. Y sí quiero decirles que en este apartado, lo que tiene que ver con la parte ambiental son todas esas ciencias de la tierra y algunas ingenierías. Muchos dicen, bueno, ¿y realmente hay ingenieros agrónomos trabajando la salud pública? Sí, claro, los hay, porque producen alimentos y esos alimentos deben ser libres de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. Entonces esa es parte de la alimentación humana que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Todos nosotros en este país debemos de consumir alimentos que no nos causen daños. En el caso de los animales, bueno, hay mucha gente que trabaja en la ecología, tenemos también biólogos, tenemos médicos veterinarios trabajando con médicos humanos en la medicina comparativa, tenemos la parte de la medicina humana y la parte social de ciencias y humanidades, que es muy importante y que observo que ustedes han revisado bastante de ese material. Un ejemplo de cómo brincan las enfermedades y cómo se distribuyen, bueno, lo estamos viviendo con esta pandemia, pero el ejemplo que les pongo aquí también fue de otra pandemia, de una influenza tipo AH1N1, en donde, bueno, podemos ver en el mapa, que aquí está la fuente, que es la Organización Mundial de la Salud, cómo se distribuyeron esos casos, ¿no? Y muchas veces decían, bueno, no nada más es el movimiento de seres humanos, sino también cómo se originó para que se pudiera distribuir en todo el mundo. Finalmente, el recuento de los daños fue 10.243 casos con 80 muertes y se estudiaba a fondo cómo saltó de las aves acuáticas migratorias a las aves domésticas este virus y cómo en las aves domésticas o aves de corral que mucha gente luego suele tener en sus casas puede hacerse la mutación genética. Y hay unos ejemplos, tenemos en Hong Kong en 1997 H5N1 afectó a la población, también en China en el 99 H9N2, en los Países Bajos, H7N7, en Hong Kong, H5N1, en Vietnam y Tailandia, H5N1. Entonces tenemos todos estos casos que se están presentando en el mundo porque se movió algo en el ecosistema, enfermó a los animales y los animales hicieron la distribución en los humanos y los humanos también nos movemos, al igual que todos los animales, por comercio o por cualquier actividad propia de nosotros, pues obviamente se dan estos cambios. Al investigar, pues muchos estudios nos muestran que hubo una mezcla, una evolución genética para crear esos virus como el H7N9 que pasó en China no hace mucho, en el 2013, en donde de los patos domésticos se encontró en lo que es la parte viral, al interior de la parte viral, genética de patos domésticos, de aves salvajes o de aves no muy comunes y de aves de corral. Entonces todas estas tienen una recombinación y es en el momento en el que brinca al ser humano. ¿Qué pasó con H1N1? Que aquí es otro ejemplo, tomé esta diapositiva, en la cual las aves pueden contaminar ya sea al cerdo
y al ser humano. En este caso, el cerdo lo que actuó fue como un